Cuando yo salí de mi casa eran las 4 de la mañana. Un día antes me despedí de todos ellos. Y yo les dije que no se levantaran nadie porque yo no me iba a despedir de nadie. Y no, así hicieron, no se levantó nadie. Yo salí calladito, yo solo les dije, yo me voy, no sé qué día, pero yo les dije que yo me iba, pero cuando ellos amanecieron, yo ya no estaba. Porque no me gustan las despedidas. Agarré el primer bus que salía de Masaya a Rivas, que me costó conseguir la plata, me costó conseguir quien me trasladara para acá, porque no te digo que me vine legal, me vine ilegal y crucé por detrás de la frontera de Nicaragua con Costa Rica. Fue un proceso con miedo por lo que había en mi país, que me podían hacer algo o asesinarme en el camino, por lo menos en la frontera. Un vacío que se me quedaba la mitad de mi vida atrás, porque tenía que comenzar otra vida más. Duro, la verdad fue muy duro. Yo sentí que como que me echaron un balde de agua fría y sentí como peor que esa basura, digamos, así. Que aquí es mi segundo hogar, digamos que aquí es mi casa, porque aquí trabajo, aquí me mantengo todo el día con todo ese grupo de gente, con todo ese grupo de mujeres, de hombres, que yo soy la líder de la banda, yo tengo que mover esa banda, tengo una meta que tengo que darla todo el día y la verdad que yo me siento bien. A mí me llevaron a casi una semana a entrevistas, cultura de Estados Unidos, me aprobaron el viaje, pero ahora con lo que el presidente Trump, no creo, porque dicen que ya no quieren mover más gente de Nicaragua o donde estén para el país, para Estados Unidos. Pero yo tengo la fe en Dios, que sí, digo que sí, que se va a hacer ese viaje. Llegar allá a trabajar en lo que salga, digamos, de miscelánea, de lavaplatos o de cocinera. Mi sueño es comprarme una casa en Nicaragua para dársela a mi hija. Ese es mi sueño, comprarle una casa a ella. Hoy en día no tengo temor, porque ahora ya sé lo que es una aventura. Lo que es el miedo lo superé cuando pasé esa frontera. Vengo a buscarte, hermana, porque traigo el poema. Es traer el mundo a la espalda. Soy como un perro que ruge a solas. Ladra a la fiera del odio y de la angustia. Echa a rodar la vida en la mitad de la noche. Traigo sueño, tristeza, alegría y macedumbre. Democracia quebrada como cántaro. Religiones mohosas hasta el alma. Rebeliones en germen echando lenguas de humo. Árbol que no tiene suficiente resina amorosas. Estamos sin amor, hermana mía. Esto es como estar a ciega en mitad de la tierra. Traigo muerte para asustar a todos los que juegan con muerte. Vida para alegrar a mansos y tiernos. Esperanza y uvas para los dolores. Pero traigo ante todo un deseo violento de abrazar, atronador y grande como tormenta oceánica. Quiero hacer con los brazos un solo brazo dulce que rodee la tierra. Yo deseo que la vida sea nuestra como el agua y el viento. Que nadie diga que la finca mía y el barco, sino la finca nuestra, de todos los seres humanos.
trabajo como quemador, pues es un trabajo que tiene que cuidarse uno. Primeramente por el humo, porque los pulmones de uno se van dañando, pero uno tiene que usar siempre la mascarilla, ya, porque uno puede tener su mascarilla y todo, pero el humo siempre aunque sea poquito, pero uno se lo va tragando el humo. Tiene que tener un poquito de cuidado uno como quemador, ¿verdad? Uno tiene que tomar bastante siempre agua, tratar de no mojarse las manos, porque uno con ese vapor pasa caliente todo el día prácticamente. Cuando derrite uno la chatarra, esa también produce bastante humo. Bueno, yo sé que todo trabajo tiene su consecuencia, ¿verdad? Todo trabajo tiene su consecuencia. Él era irresponsable prácticamente, era irresponsable. Él era mi papá, pero por ser papá, ¿verdad? Él se iba y se aparecía al mes, a los 2 meses, sin comida, sin nada, solo aparecía por aparecer, ¿verdad? Él no venía y me decía, hijo, toma, aquí te traigo este par de zapatos, aquí te traigo estas chinelas, no. Sabe que uno como niño, ¿verdad? Uno quiere cariño, pero también necesita el apoyo del padre, que le ayude con su comida, con su ropa, sus zapatos, que lo ponga a clase. Los mandaba a nosotros a la pulpería, ¿verdad?, a comprar cigarros, y nosotros llegábamos con 2 cigarritos así en la mano y llevábamos sudados ese cigarro, y el viejo los pegaba solo porque lo llevábamos sudados los cigarros. Eso es duro. Como a la edad de 13, 14 años más o menos, yo me fui de la casa donde mi papá a andar trabajando ya por mi cuenta, ¿verdad? Yo me fui. Trabajé en el mercado vendiendo tomate en bolsa, chiltoma, lo que fuera, ¿verdad? Yo vendía, yo ayudaba ahí a la gente y me daban algo y yo así pasaba. Ahí me iba a buscar leña, vendía leña, me iba a pescar al río, yo me iba a recoger café. Y el asunto es que yo así me la jugaba, me compraba mis zapatitos, mis chinelas, me compraba mi ropita usada. Yo me sentía como solo prácticamente, me sentía solo, sin mamá, sin papá. Y al final de todo uno puede ser adulto y a uno quiere un afecto de alguien. Uno puede ser viejito, pero uno necesita un afecto de alguien que le dé un cariño a uno, ¿verdad? Que uno solo, sabe que uno pasa en cualquier lado, ¿verdad? Y uno peor sin anhelo de tener nada, pues. Uno dice, trabajé, comí, viví. Trabajé, comí, viví, y esa es una rutina de siempre, sin tener ninguna idea de tener algo más adelante, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero ya en ese tiempo, cuando yo me casé, yo dije, bueno, ahora sí voy a hacer mi familia. Voy a trabajar duro, dije yo. Voy a trabajar duro, voy a ahorrar, y el asunto es que mi hija o mi hijo, lo que me tengan, no va a pasar por la dificultad que yo pasé, ¿verdad? Que no le falte la comida, que no le falte un techo donde venga alguien y me lo regañe, que me le hagan mala cara. Yo me vine porque allá uno trabaja un día y no gana nada prácticamente, el sueldo es bajito. Uno se viene para acá y trabaja un día, lo que se gana en un día aquí, allá trabaja como 3, 4 días lo que se gana en un día aquí uno. Y yo siempre he sido, como te dijera, como aventado, animado, ¿no? Si yo digo voy para tal lado o quiero hacer algo, yo lucho y lucho hasta que yo lo haga. Lo venimos ilegal porque no saqué pasaporte ni nada por el estilo, ¿eh? Yo me vine ilegal con ella para acá. Nosotros no sabíamos nada de cómo pasarnos, nada, pues nosotros veníamos sin ningún conocimiento, prácticamente solo con que llegar a tal lado, a tal lado, a tal lado, ¿verdad? Pero nosotros no conocíamos nada. Y llegamos a Río San Juan, ya estando ahí, ¿verdad? Como en toda frontera prácticamente, ahí los coyotes, los que lo pasan a uno, los que lo mueven. Pues nosotros al siguiente día pues pasamos en lancha y ya cruzamos a este lado. Con miedo que lo regresen a uno, miedo que le digan va para atrás y tal vez uno todo lo que ha gastado, el tiempo. Sí, uno siente temor, como toda primera vez, ¿verdad? De algo, uno siente miedo. Mira duro todo porque es algo nuevo para uno, ¿verdad?
Mi anhelo que yo he tenido siempre es tener mi casa, ¿verdad? De darle una vida diferente, ¿verdad? A mi familia. Darle una vida diferente a mi hija, ¿no? Uno siempre regresa a su país, pero igual ahorita no tengo pensado en irme, pero en un futuro yo pienso irme, pero lo que quiero tener primero es mi casa. La verdad que como yo le digo que yo he vivido una vida dura, sin familia, entonces yo quiero estar con mi hija lo más que pueda. Y yo no, la verdad que no perdería tiempo de irme para otro lado y dejar a mi familia, a mi hija, a mi esposa. No tengo ese anhelo yo por esa parte. Yo prefiero estar aquí porque aquí estoy con mi familia, yo aquí estoy con ellos. Estoy lleno de luchas y ciudades. Silba en mi corazón el ruido vivo del metal que trabajo. Poblado estoy de pueblos y crepúsculo. Hasta la piedra llega, me sacude las venas y me habla. Pero el hombre, madera, piedra, hierro, el hombre donde canta, el hombre donde vive, donde sufre, donde agoniza el hombre, donde máquinas, donde mares, crepúsculos, trabajos. ¿De qué me sirve esta ciudad y límite si no encuentra despierto el hombre lo que ama? Dame al hombre metales, dame al hombre enteros, libre, fraternal, impávido. Como que ya te acostumbras y es como una pasión que venís todos los días y sabes la misma rutina que tenés que hacer en compactar, en limpiar, en sacar basura, en paliarla. A mí no me gusta que me pongan a barrer, que me pongan a doblar saquitas. A mí me cuadra que me pongan algo que de verdad. Porque yo digo que si no fuera una pasión, no vinieras a buscar el trabajo. Las máquinas, tenés que saber manejarlas, tenés que tener mucho cuidado, porque cuando se compacta, entonces ella tira de todo. Ella tira tierra, tira basura y tira polvo. Por eso debemos de usar el equipo que dan, pero a veces no lo hacemos porque somos tan rudos. Ya al trabajar aquí, entonces se me desarrolló. Me comenzó primero en las orejas, después en el cuero cabelludo, después en la piel. Son unas manchas y me pica, entonces al rascarme me sangra. Sinceramente no tengo cura de eso, porque me lo diagnosticaron como psoriasis. Eso fue algo extremado. Yo me metí en una depresión grandísima. Yo no me quería bañar, yo no me quería levantar, yo no quería venir a trabajar.
Me engordé como solo de pensar que tenía esa enfermedad en la piel y tener el dolor, porque me afecta día y noche. Me traté de echar para atrás, pero no, a la misma vez no. Sí, entonces siempre seguí adelante y aquí estoy, otra vez de nuevo trabajando. Llegué a primer grado y aprendí a leer, aprendí a escribir y entonces me dijo mi mamá, bueno, ¿ya sabes leer? ¿Ya sabes escribir? Sí, vamos jalando para Costa Rica porque vamos a trabajar. Era algo que uno venía perdiendo zapatos, chancleta y ropa y todo. Veníamos descalzos, que se nos metían las espinas y nos íbamos entre los guindos, donde venía la ley corriendo detrás de uno. Y entonces uno se tiraba al monte y no sabía si era un hueco que estaba abajo. Entonces era algo duro, te quedabas patinando en los lodazales y no avanzabas, no caminabas. Algo duro, algo duro. Yo todavía lo viví, fíjate. Y el hambre, la sed, teníamos reseco esto de aquí y necesitábamos algo de agua. Entonces lo que hacíamos era tomar agua de los charcos o de los ríos. Pasábamos por finca y pasábamos comiendo cocos o frutas así, manzanas de agua que recogíamos en el suelo y allí íbamos en el camino. Y habían gentes que te denunciaban y te decían, aquí van tantos nicaragüenses. Ya la ley, cuando percatados, la tenías ahí. Y había gente que no, y decían, pobrecito, déjenlos que se pasen. Y más bien nos daban de comer, nos sacaban un plato de comida o nos echaban comida en una bolsa. Y decía, para que vayan comiendo en el camino. Hay gente tica muy lindísima, ¿sabes? Y hay muy malas también. Es feo decirlo, pero es la verdad. Que los nicas, hijo de aquí, que los nicas, hijo de, y los nicas para allá, y los nicas para acá. Entonces, ¿me entiendes? Teníamos como un maltrato psicológico, no sé, sentíamos que era psicológico porque eso quedaba aquí en el corazón. Y me dijo una señora, ahí van las cucarachas, ahí van los hijueputas nicas que se mueran, malparidos. Y le dije yo a ella, era una anciana, ¿sabe, señora? Le digo, nosotros no ofendemos a nadie, venimos a trabajar, no venimos a hacerle daño a nadie. ¿Qué importa? Digo yo. Por si yo no soy de azúcar. Yo tengo que aguantar porque yo vine a trabajar y vine a buscar una vida mejor. Sí, pero sufrimos. Fíjate que sufrimos mucho. Es que no se dan cuenta de que les limpia el planeta. Evitar a ustedes y complicarse la vida de recoger todo eso. ¿Qué harían ustedes en un futuro en reciclar todo eso y botarlo? ¿A dónde? Pónganse a pensar ustedes. ¿A dónde? ¿Vas a almacenarlo adentro de tu casa? ¿Verdad que no? Somos los que hacemos el trabajo y no somos de las personas que nos corremos con un día. No nos corremos así nomás, porque solo nicaragüenses trabajamos acá.
mis 3 hijos, mi mamá, que ya ella está ancianita y cuando la veo siento que se me estremece el corazón. Y mis hijos cuando me dicen, mamá, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo te vas a venir? Venite. Ya no aguantamos estar solos. Entonces es algo que siento que como que me apuñalan, ¿me entiendes? Entonces hay que regresar de nuevo para poder estar con su familia, con sus cosas, estar en su país. Tenemos que hacerlo por fuerza, a donde vayamos. A Estados Unidos, a donde sea, puedes ir, pero tenés que regresar. Tengo que soñar en un futuro. Tú sabes que uno es de la muerte y me puedo morir y mis hijos quedan, mis nietos. Entonces uno dice, dejarle en qué vivir, dejarle en qué a sus hijos de uno. Sí, entonces hay un propósito de hacerlo. Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo ni un rifle para nadie. La tierra es para todos como el aire. Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes, para arrancar fronteras una a una y dejar de fronteras solo el aire. Que nadie tenga tierra como se tiene traje, que todos tengan tierra como tienen el aire. Cogería las guerras de la punta y no dejaría una en el paisaje, y abriría la tierra para todos, como si fuera el aire, que el aire no es de nadie, 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 y todos tienen su parcela de aire. Extraño es el porvenir. Mi casa ya se fue de mí. Qué sabia es la soledad, siempre presente y en silencio. No para de ser cuando no existía el tiempo. Quiero retroceder. Bajo el sol, jugar. Jardines vacíos, me escondo en sus ramas. Lejos se ve lo que fue, también a veces lo que es. Aún no aprendo a hechizar y poder detener el tiempo en un momento azul, al unizar los recuerdos y aún así proceder.